Hello, me da mucho gusto estar una vez más estar acá en este pequeño video que le expresaré pues lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hay un tema muy importante que quiero que ustedes, los cristianos tradicionales que están en las iglesias, se detuvieran y se profundizaran en ese estudio. ¿Ves? Porque resulta que hace más de casi 1600, 1700 años ha habido una mal representación del carácter de nuestro Padre Celestial, Dios, como le decimos a los cristianos. Y hablan de que el Padre del Antiguo Testamento, o el Dios del Antiguo Testamento, era feroz, mataba. Ustedes han oído tal vez esas palabras y muchos ateos que hoy en día escriben libros hablan sobre ese carácter. Por eso muchos de ellos atacan a los cristianos porque han representado mal el carácter de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice la Escritura que es fuego consumidor, lo que quiere decir que Él de una u otra manera actúa para el bienestar de los seres humanos. Las cosas que pasan en la vida diaria a veces son mal entendidas. Muchos pastores, líderes, evangelistas andan predicando como cuando Billy Sunday andaba predicando, o Billy Graham andaba predicando acerca del infierno como un lugar de tormento eterno. Que allí llega el pobre pecador que no ha sido redimido por la sangre del Cordero y se quema para siempre. Imagínese usted qué clase de justicia es esa. Entonces, cuando hablamos de eso, se fue al infierno, se fue al cielo, es una cosa muy tradicional dentro de los cristianos católicos y los cristianos evangélicos. Los musulmanes tienen otro concepto acerca de la muerte. Por eso es que yo quiero decirles algo, y es que es mejor que estudiemos bien las escrituras y nos profundicemos en ellas, porque nosotros, los hijos del Padre Eterno, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, debemos tener una representación como es Él. No está interesado en la muerte eterna del pecador. Dice la Escritura que Él quiere que todos nosotros, los seres humanos en la tierra nacidos, lo que estamos actualmente, más de 8.300 millones de personas, procedamos al arrepentimiento. Y es el arrepentimiento que nos guía hacia mejores conceptos de la vida y nos da la vida eterna. Pero cuando hablamos, todos los domingos están hablando de un infierno como un lugar de tormento, que si usted no se arrepiente se va al infierno. Esa persuasión que desde el siglo pasado, hace 3, 400, 500 años, mil y pico de años, han estado haciendo para poder persuadir a la persona de buscar a Dios, no sirve eso. Es una sentencia nefasta que ha traído a muchos a malentender el carácter de nuestro Padre Celestial. Vivimos nosotros tiempos finales en el cual nosotros debemos estar hablando el verdadero concepto del Padre Celestial, cuál es el propósito de mandar a su Hijo a la tierra para que tomara forma humana y así nos pudiera redimir en ese cuerpo donde Él glorificó al Padre Celestial y hizo su voluntad y fue el intercesor, el mediador, el que pagó la deuda del pecador. Entonces, hay textos en la Biblia que parecen que nos entran en conflictos. Yo le llamo conflicto textual. Y por muchos años, sin haber profundizado y estudiado el hebraísmo de las escrituras, predicaba el infierno como lugar de tormento, persuadiendo a las personas con el miedo, en vez de hablar del amor del Señor, el amor del Padre que envió a su Hijo, ¿eh? Para redimirnos y gozosamente servir al Señor el resto de nuestras vidas, no con intimidación, no con persuasión, no con temor. Entonces, mi pregunta, ¿por qué le sirve usted al Padre Celestial? Por eso, porque usted tiene miedo de ir al infierno, como dicen muchos, como lugar de tormento eterno. No, ese concepto es muy erróneo. Se le sirve al Padre porque el Padre
Es muy interesante tener una relación con el Padre Celestial. Es muy interesante conocer la modo como Él actúa para ayudarnos a entender su amor misericordioso. Y cuando hablo del amor, hablo de la palabra agape, que se dice que es un amor incondicional. No hablo de eros ni de filos, el amor ser humano, ¿verdad? Sino que hablo del amor del Padre Celestial que está manifestado en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Voy a defender el carácter de Dios, como dice, como gato panza arriba. Ahí hay muchos teólogos que persuaden a la gente como el infierno, un lugar donde van a ir las personas que no obedecen al Padre Celestial. Mi oración es que muchos de ustedes defiendan el carácter de su Padre, porque están adorando a un Dios malo. Están adorando a un Dios que lo único que le interesa es estar con el mazo como el juez, pegando sentencias, pam, pam, injustas. Hablemos de su amor, de su misericordia y olvidémonos del infierno como lugar de tormento eterno. Concentrémonos en su mensaje de amor, porque estamos viviendo tiempos difíciles en que muchas personas son ateas simplemente por el concepto que usted les ha enseñado acerca de nuestro Padre Celestial. Y a usted lo llamo a cuenta con el Señor para que se ponga, como dice la pila, y comience a estudiar las Escrituras y el hebraísmo de las Escrituras. Entonces, esta tarde o a esta hora, pues voy a hablar acerca de ese tema muy maravilloso que está dentro de mi ser. Y voy a, como dicen, a exponer lo que dice la palabra de Dios. Quizás el conflicto textual más difícil en las Escrituras se refiere al castigo divino a los malvados. Millones de cristianos asumen que los malvados la enguidecerán con el diablo en el infierno para siempre. Esto es lo opuesto a la recompensa para los justos, vivir para siempre con el Todopoderoso en la dicha eterna. Por supuesto, asumir el infierno eterno requiere creer en almas inmortales, no sujetas a la muerte. Pero este detalle no se considera importante. Siendo justo, ciertos versículos bíblicos parecen respaldar el concepto de un infierno que arde eternamente. Comencemos este estudio considerando 1 de Pedro 3, versículos 18 al 22. Dice así, porque Cristo, oiga bien, porque Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos al Padre, a Dios. Murió en el cuerpo, pero vivificó por el Espíritu, por medio del cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron hace mucho tiempo, cuando el Padre esperaba pacientemente en los días de Noé mientras se construía el arca. Este texto podría interpretarse como que tras morir Jesús en la cruz predicó la salvación a los espíritus malignos que han sido torturados en el infierno o prisión desde los días de Noé. La creencia de cada persona sobre cómo el Todopoderoso castiga a los malvados influirá en la interpretación de 1 de Pedro 3. Así pues, con las palabras de Pedro en mente, considere 5 pasajes. Judas 1:7 dice, de igual manera, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la inmoralidad sexual y la perversión. Sirven como ejemplo para quienes sufren el castigo del fuego eterno. Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No hay descanso ni de día ni de noche para quienes adoran a la bestia y a su imagen, ni para quien reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 19:3 dice, y de nuevo gritaron, aleluya, el humo de ella, la gran ramera, sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:2 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mateo 18, versículo 8 dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que con 2 manos o 2 pies para ser arrojado al fuego eterno. Para quienes creen que los conflictos textuales solo pueden resolverse investigando a fondo las catacumbas del griego original, la confusión solo empeora.
Judas y Jesús usaron la palabra griega aionios para describir el fuego, porque aionios generalmente significa eterno, perpetuo o para siempre. Observe cómo se usa aionios en otros pasajes bíblicos. Cuando Jesús comenzó a caminar, un hombre corrió hacia él y se arrodilló ante él. Maestro, bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aionios, Marcos 10:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aionios, Juan 3:16. Jesús dijo, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4:14. Ahí aparece la palabra aionios. Un hombre me dijo una vez, tengo textos que lo prueban. Jesús dijo fuego eterno y vida eterna. Y así es, no me voy a mover. ¿Entiendes el problema? Si seleccionamos cuidadosamente la Biblia y limitamos nuestro estudio sobre el castigo del Todopoderoso de los malvados a los 6 pasajes presentados anteriormente, dejamos la Escritura en un estado de conflicto interno, porque hay otros versículos bíblicos con la misma autoridad que contradicen estos textos. La verdad se confirma por la armonía que surge de la suma de sus partes. Además, considere esta palabra de Jesús, Juan 6:40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que mira al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lucas 14:13-14 dice, pero cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás bendecido. Aunque ellos no te puedan recompensar, recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Juan 12:47-48 dice, al que oye mis palabras, pero no las guarda, yo no los juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Hay un juez para el que me rechaza y no acepta mis palabras. La misma palabra que he hablado lo condenará en el día final. Lucas 20:35-36 dice así, pero los que sean considerados dignos de participar en aquel siglo y en la resurrección de entre los muertos, ni se casarán, ni se darán en matrimonio, y ya no pueden morir, pues son como los ángeles, son hijos del Todopoderoso, puesto que son hijos de la resurrección. Juan 5:28-29 nos dice así, no se asombren de esto, porque vendrán tiempos cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Con estos 5 pasajes en mente, considere esto. Si Abel fue asesinado y fue al cielo hace 6,000 años, ¿por qué necesita resucitar en el último día? Si Caín murió y fue al infierno hace 6,000 años, ¿por qué necesita resucitar al fin de los 1,000 años? Algunas personas creen que Caín y Abel resucitarán para recibir cuerpo nuevo. Esto no tiene sentido para mí, porque ¿por qué necesitaría Caín un cuerpo nuevo después de 6,000 años en el infierno? ¿Por qué Abel, Enoc, Elías, Moisés y los 24 ancianos tendrían que esperar a la segunda venida para obtener un cuerpo nuevo? Elías y Moisés ya tienen cuerpo nuevo. Los discípulos lo vieron en el monte de la transfiguración, y Juan vio a los 24 ancianos con cuerpo nuevo alrededor del trono. Lucas 9:30, Apocalipsis 4:4. Los defensores de un infierno que arde eternamente no pueden ofrecer una razón bíblica de por qué Abel y Caín resucitan. Sin embargo, cuando entendemos los caminos y planes del Todopoderoso, la Biblia revela por qué se necesitan resurrecciones separadas para los justos y los malvados. La confusión sobre el castigo divino a los malvados puede resolverse, pero la solución no requiere cierto conocimiento de los siguientes 4 temas bíblicos: la creación del hombre, el estado del hombre al morir, el uso del hombre y la doctrina de la restitución. Estos temas encajan perfectamente en un sistema judicial maravilloso, porque el Todopoderoso es generoso, razonable, justo, amoroso e inmutable. Considera algunas de las declaraciones resumidas sobre estos 4 temas. La creación del hombre y su estado en la muerte. Entonces Jehová, el Todopoderoso, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7.
Después del pecado de Adán, Todopoderoso dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque si de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Salomón escribió, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más recompensa y hasta su memoria es olvidada. Y el polvo vuelve a la tierra donde salió y el espíritu, el aliento de vida, vuelve al Todopoderoso que lo dio. Eclesiastés 9:5-6, capítulo 12, versículo 7. David estaba asombrado por el poder de la muerte. ¿Qué hombre puede vivir y no ver la muerte o salvarse del poder del sepulcro? Salmo 89:48. David sabía que los muertos no están en el cielo. No son los muertos los que alaban al Señor, ni los que descienden al silencio. Somos nosotros los vivos los que alabamos al Señor ahora y para siempre. Salmo 115, versículos 17 y 18. El Eterno le dijo a Ezequiel, porque toda alma viviente me pertenece, tanto el Padre como el Hijo, ambos me pertenecen por igual. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pablo resume la condición humana, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Todopoderoso y todos deben de morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva del Eterno, el Todopoderoso, es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:23, capítulo 6, versículo 23. La Biblia enseña que el hombre está hecho de polvo, carece de inteligencia antes de nacer y también después de morir. Cuando una persona muere, su cuerpo vuelve al polvo. El don de la vida, el espíritu regresa al Todopoderoso y su alma, su inteligencia y personalidad deja de existir. Sin embargo, cuando el Eterno resucita a cada persona fallecida, la reconstruirá finalmente a partir de ese registro perfecto de cada una. Eclesiastés 12:14, 1 Corintios 13:12, capítulo 15, versículo 42 y versículo 49. El juicio del hombre. La Biblia enseña que el Eterno ha señalado un tiempo cerca del fin del mundo en que Él juzgará a toda la humanidad, porque Él, el Padre, ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre, Jesús, a quien designó y ha dado prueba de ello a todo al resucitarlo de entre los muertos. Hechos 17:31. Yeshua Jesús es el juez, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según de Corintios 5:10. Cada palabra y obra será revisada, porque todo por traerá todo obra a juicio, incluyendo toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Antes de la segunda venida se determinará el destino eterno de cada persona. Apocalipsis 14:19. En la segunda venida, los malvados muertos no serán perturbados, pero los malvados que estén vivos serán asesinados. Apocalipsis 19:20-21. Los justos muertos resucitarán y junto con los justos vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:13-18. Los santos ascenderán a la santa ciudad y reinarán con Cristo en el cielo durante 1000 años. Juan 14:1-3, Apocalipsis 24. La doctrina de la restitución. Durante los 1000 años los santos recibirán autoridad junto con Jesús para revisar el historial de cada persona malvada y determinar la cantidad de sufrimiento que cada uno debe soportar. 1 Corintios 6:2-3. La justicia del Eterno exige que los depredadores sufran según el sufrimiento que causaron. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe. Éxodo 21:2, Tesalonicenses 1:6, Romanos 12:19, Apocalipsis 2:23. Al final de los 1000 años, la ciudad santa descenderá del cielo con los santos dentro. Apocalipsis 21:2. Todos los malvados resucitarán. Apocalipsis 20:12-15. Jesús entonces explicará a cada persona malvada por qué no pudo salvarlo y también revelará el juicio decretado por los santos, por ejemplo, la cantidad de sufrimiento requerida para la restitución. Esta declaración enfurecerá a los malvados. El diablo guiará a los malvados para atacar la ciudad santa y caerá fuego del cielo y comenzará el infierno. Apocalipsis 27:10.
El infierno persistirá para cada persona según el tiempo determinado por los santos. Cuando se haya hecho justicia, los fuegos del infierno se apagarán. Malaquías 4:1-3. Entonces se crearán un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21:1. Dado que la Biblia enseña sobre estos cuatro temas y mi deseo de armonizar todo lo que se dice en la Escritura acerca del sistema judicial del Todopoderoso, entiendo que los siguientes pasajes significan. Judas 1:7. De igual manera, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron en la inmoralidad sexual y la perversión. Sirven como ejemplo de quienes sufrirán el castigo del fuego eterno, la era inextinguible. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube mientras arden por los siglos de los siglos. No hay descanso ni de día ni de noche para quienes adoran a la bestia su imagen, ni para quien reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 19:3. Y de nuevo gritar, aleluya. El humo de ella, la gran ramera, sube mientras arde por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, Dios dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche el tiempo que sea necesario por los siglos de los siglos. Mateo 18:8 dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que con dos manos o dos pies ser arrojado al fuego eterno, la era inextinguible. Bueno, estoy dispuesto, como dicen, a defender el carácter de mi Padre Celestial y la doctrina maravillosa que el Señor Jesucristo enseñó acerca del infierno o el Hades, palabra griega que está bien mal confundida. Y yo oigo especialmente los reformadores, los bautistas, los metodistas, especialmente aquellos que tienen un concepto de la doctrina de Lutero, de Calvino, hablar del infierno como un lugar de tormento eterno, difamando el carácter de nuestro Padre Celestial. Y yo lo digo a ellos. Ustedes creen que están predicando el evangelio, persuadiendo a las personas de esa manera, están equivocados. Lo que están añadiendo son personas. Por medio del temor, en un momento levantan la mano y dicen, voy a seguir a Cristo. Y viven una vida completamente sin preocuparse que van a ser juzgados y que el juicio divino es la destrucción de sus vidas después que hayan sido resucitados en la segunda resurrección. Entonces yo les digo a mis amados hermanos de esas congregaciones, cuestionen todas estas doctrinas falsas que se están enseñando aquí. No hay lugar de tormento en esta hora. Solo estamos esperando la resurrección para vida eterna, que somos los primeros, los creyentes que creemos en ese amor maravilloso de nuestro Padre Celestial y el sufrimiento de nuestro amado Señor y amo Jesucristo. Y que con todo respeto y admiración de mi Padre, su carácter, y con todo respeto y admiración a mi amado Señor y Salvador Jesucristo, el mediador de este nuevo pacto, yo los honro. Deje usted estar hablando boberías y tonterías y comience a escudriñar las escrituras y ponerse la mano en el corazón. Si usted es padre, usted quiere lo bueno para sus hijos. Usted quiere lo mejor para sus hijos. El Padre Celestial quiere lo mejor para los seres que Él tiene en este planeta Tierra, donde hoy en día, en la parte final, estamos siendo multiplicados y tenemos 8.300 millones de personas que tienen diferentes creencias, diferentes religiones y que están alejados completamente de la verdad, del gran amor de nuestro Padre Celestial. Muchos hablan livianamente que el amor de Dios, pero póngase a pensar el amor de nuestro Padre Celestial, lo que hizo para poder traer este maravilloso plan de salvación y concentrémonos en él. Pongamos a un lado todas esas barbaridades del infierno como un lugar de tormento eterno y hablemos del amor eterno que el Padre tiene para nosotros. Bueno, ahí les encomiendo a ustedes si son celosos de la verdadera doctrina.
No sigan creyendo esas boberías, esas tonterías, esas mentiras, porque no tienen nada que ver con el carácter de nuestro Padre Celestial y no es la doctrina que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos para que los discípulos se la enseñaran a sus otros discípulos y a los que íbamos a ser renovados por la sangre del Cordero. Bueno, me pudiera enojar más de ver la condición como todos utilizan la tajona discriminadamente. Cuando un padre tiene una tajona y es bastante fuerte de carácter, agarra en casa a sus hijos. Y por eso algunos hijos recuerdan todos esos castigos que nos fueron castigos de amor. Recordamos los consejos grandes de nuestros padres, de nuestra madre, cómo a veces lloraba delante de nosotros para decirnos que fuéramos verdaderos hijos y también verdaderos hijos de Dios. Yo les ruego a ustedes que examinen profundamente esa doctrina del infierno como un lugar de tormento eterno y piensen en el maravilloso amor de nuestro Padre Celestial, que está presto todo el tiempo para ayudarnos. Y ahora estamos en Cristo. Y ahora le podemos decir Abba, como le decía Jesús. Abba, Padre Celestial. No se crean en cuentos chinos. No se crean esos cuentos tontos que están diciendo allá. Sino que crea lo que dice la palabra de Dios y escudriña profundamente y comience a razonar, comience a estudiar mejor la palabra de Dios, porque si no, nosotros podemos usar la palabra de Dios también como una arma mortífera, pero podemos usar la palabra de Dios como una espada que entra en nuestra vida y nos da sanidad y nos ayuda a entender mejor sus planes maravillosos. Está a la puerta, los tiempos finales vienen, aquí no hay rapto. Vienen tiempos finales en que todas aquellas personas que estamos viviendo en este planeta Tierra, que tenemos aliento de vida, vamos a ser pasados. Y ahí es donde se va a demostrar si nosotros queremos pertenecer a su reino y vivir para Él eternamente. Bueno, que el Señor me lo guarde, que la bendición del Padre y de su Hijo estén con ustedes, y que sigamos escudriñando las Escrituras, porque dice el Señor, vosotros escudriñad la Escritura, le digo a los fariseos, porque parece que hay vida eterna, pero ella habla del testimonio de mí. Jesús tiene diferentes conceptos, su doctrina es sana, nos habla de la vida eterna y la segunda muerte. Estudien eso.